Hola oyentes de Radio Sefarad, es un lujo volver a contar en los micrófonos con Ricardo López Gotig desde Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben los que nos siguen desde hace varias entregas que hemos hablado de los totalitarismos con mayúsculas, del fascismo, del nazismo, etcétera, pero en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de perdurar el comunismo y un montón de secuelas, también en el occidente había fenómenos muy poco digeribles y compatibles con una sociedad que hoy en día consideramos normal. Por ejemplo, el tema de los derechos civiles para los afroamericanos en Estados Unidos, algo que evidentemente sigue estando de actualidad en estos mismos días. Pero tuvo algunos momentos realmente clave en su historia. Ya habíamos hablado en los años 50, 55, como una mujer se negó a ponerse de pie para moverse a la zona del autobús que le correspondía por ser una raza inferior, y eso dio inicio a ese movimiento, pero ahora vamos a hablar de una época realmente de auge y también de drama, ¿no? Las conductas totalitarias no son algo que solo existe en los regímenes totalitarios. Las conductas de segregación racial y todas las teorías que esto supone y la implementación de la legislación racial es algo que vamos a encontrar también en muchas sociedades democráticas y que de hecho en el contexto de la Guerra Fría era una herramienta de propaganda contra las sociedades democráticas, como era el caso de Estados Unidos, que buscaba liderar al mundo occidental y democrático, pero a su vez tenía un sistema de segregación racial en muchos estados y municipios, sobre todo en el sur del país, que era esa región que se conocía como el Dixieland o el sur profundo, que eran los estados que hasta el siglo XIX tenían la esclavitud. Y este es un fenómeno que no por abolir la esclavitud se terminaba la discriminación racial. Mencionamos que Rosa Parks, justamente esta mujer que cuando volvía del trabajo se sube al autobús y se niega a cederle el asiento a un blanco, bueno, esto despierta todo un movimiento de derechos civiles muy interesante porque este simple incidente detona una gran campaña para terminar con este tipo de normas discriminatorias, que no eran leyes nacionales. La gran mayoría de las normas de discriminación eran de carácter de los estados o de los municipios. Entonces era mucho más difícil para los gobiernos federales enfrentar esto, pero lo que va a ocurrir a partir de los años 60 es que este movimiento por los derechos civiles de la población negra va a cobrar intensidad. La cara más visible de esto va a ser el reverendo Martin Luther King, pero hubo muchos otros que participaron y que además va a tener una gran incidencia electoral. Es decir, los partidos empiezan a advertir que esto es un fenómeno que no se puede contener, que está habiendo cada vez mayor reivindicación de los derechos de la parte de la población negra y que estaba muy concentrada sobre todo en los estados del sur y en las grandes ciudades, y que el Partido Republicano, que es el partido de Lincoln, ¿no? Es el partido que llevó adelante la abolición de la esclavitud, sin embargo, en la presidencia de Eisenhower tuvo una posición muy moderada al respecto. De hecho, perdió la oportunidad de ser el partido que tomara el voto de los negros, ¿no? Que de hecho eso lo va a tomar el Partido Demócrata en mayor medida. Y si bien el presidente Kennedy, cuando él asume en 1961, toma la bandera de los derechos civiles, con bastante inteligencia y astucia, y él a su vez sosteniendo que él como católico en un país mayoritariamente protestante entendía lo que era ese tipo de discriminación, aunque digamos había un abismo entre su situación personal
y la de los guetos negros, él toma esa bandera, la impulsa, pero sin embargo, quien la va a continuar y con mucha fuerza va a ser el presidente Lyndon Johnson. Recordemos que Kennedy es asesinado en diciembre de 1963 y que asume inmediatamente Lyndon Johnson, que era el vicepresidente, que lo recordamos siempre por su fuerte involucramiento en la guerra de Vietnam. Pero dentro de Estados Unidos va a ser quien lleve adelante la Ley de Derechos Civiles en 1964. Con mucho timing, ¿no? Con un buen manejo del tiempo, él presenta una serie de iniciativas a nivel federal que implicaban desmontar en los estados y los municipios una serie de medidas discriminatorias. Es decir, ayudar a que justamente los negros puedan inscribirse en los censos electorales, eliminando una serie de condiciones impositivas, interviniendo en la educación. ¿Y cómo? Bueno, justamente estableciendo que ya no podía haber una segregación racial en las escuelas, los autobuses, los comedores, los restaurantes, en las playas, ¿no? Es decir, que todo esto empieza a ser abolido por una fuerte intervención federal, eliminando los subsidios a las escuelas que mantenían el sistema de segregación, lo cual era un incentivo económico muy fuerte a terminar con esto. Y esto va a generar un gran enfrentamiento, sobre todo, claro, con los gobernadores de los estados del sur, que eran de su propio partido. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que justamente al ser Kennedy y Johnson del Partido Demócrata y enfrentaban a gobernadores de su propio partido, les daba como un margen de maniobra mucho más amplio que el que hubiera tenido también un presidente del Partido Republicano. Y lo cierto es que esto, que si bien fueron grandes conquistas, claro, lo que pasa es que justamente como Johnson se involucra de lleno en la guerra de Vietnam, enviando cientos de miles de soldados a combatir, esto se entroncaba a su vez con que comienza un cuestionamiento a esta guerra. No en el comienzo, pero sí al poco tiempo empieza a haber un cuestionamiento de muchos jóvenes que no entendían por qué iban a combatir al sudeste asiático, al Vietcong, cuando tenía que ser una guerra enteramente vietnamita. Entonces, el movimiento de los derechos civiles también toma un carácter pacifista y de rechazo a la guerra de Vietnam, porque además hay que tener en cuenta que muchos soldados eran negros. Entonces, los dos movimientos se entroncan, se unen, ¿no? Que si bien nacieron en forma separada, se unen, y además lo que empieza a ocurrir en Estados Unidos es todo el movimiento que genéricamente conocemos como la contracultura. Esto es todo el mundo del flower power, el mundo hippie, todo lo que era la psicodelia, la experimentación con droga, acción sexual. Claro, son los baby boomers, ¿no? Son los hijos de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial y que por consiguiente no entienden qué es este mundo que han recibido, que está en una gran confrontación, no entienden qué es esta guerra fría que han heredado y que ellos no se sienten responsables, por qué tienen que vivir en forma austera como lo hicieron sus padres. Es decir, que hay un gran rechazo y un movimiento contestatario en muchos países, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo occidental. El Mayo francés, las tomas de universidades en Estados Unidos, en Japón, en Europa occidental. Es decir, que hay una corriente contestataria, ¿no?, frente a lo que ha sido el mundo que heredan de sus padres, con experimentación en distintas formas del arte, de la vida y del rechazo a lo que genéricamente se conoce como el American Way of Life, ¿no? Es decir, el modo de vida americano. Y esto coloca a los presidentes de Estados Unidos en una situación a la defensiva. Es decir, que Lyndon Johnson, que comienza a desmontar todo este sistema de segregación racial, a su vez, justamente por su política exterior, empieza a
encontrarse a la defensiva frente a demandas cada vez más crecientes y con grados de extremismo. Es decir, por un lado, vamos a ver cómo es que dentro de la población negra empieza a haber una corriente muy extremista, que fueron los Black Panthers, que buscan de hecho crear un Estado negro independiente a la larga. También vamos a encontrar cómo es que los grupos de segregacionistas que defendían la supremacía blanca en los estados del sur, como el tradicional Ku Klux Klan, bueno, ahora vamos a ver cómo es que también empiezan a surgir movimientos de la supremacía aria en Estados Unidos, que no solo van a sostener la supremacía blanca, sino que van a empezar a reivindicar al neonazismo. Es decir, que empieza a darse esta situación de dos grandes extremos y que obviamente el centro político, ¿no? Los partidos que se ubican como moderados y las fuerzas políticas y movimientos sociales pacifistas se encuentran entre dos fuegos y es una situación que va a ir creciendo incluso hasta el día de hoy. Uh-huh. Bueno, entonces estamos hablando de que el movimiento de derechos civiles es como la parte más visible de ese fenómeno o una de las partes de ese fenómeno solamente. Claro, el movimiento de los derechos civiles, obviamente se inspira en la metodología no violenta de Gandhi y su lucha por la independencia de la India. De hecho, organiza marchas, hacen los boicots económicos, ¿no? A las medidas de segregación, todas medidas muy pacíficas y no violentas para terminar con la segregación racial y la búsqueda de una salida legislativa, es decir, a través del sistema político y constitucional de Estados Unidos. No buscaba derribar el sistema, buscaba justamente mejorarlo y que ese sistema democrático que claramente beneficiaba a la población blanca se extendiera a la minoría negra. Ese era el objetivo. De hecho, Martin Luther King fue asesinado en 1968, también fue asesinado Bob Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, que en ese momento estaba compitiendo por la nominación del Partido Demócrata para la presidencia. Es un momento de enorme tensión para la sociedad de Estados Unidos y además con un país involucrado en una guerra que la opinión pública empieza a sentir un gran rechazo, como lo era la guerra de Vietnam. Es decir, que fue un momento bastante oscuro para la democracia de Estados Unidos, pero acá podemos ver cómo es que hay conductas totalitarias que empiezan a desarrollarse en núcleos primero muy periféricos, pero que evidentemente son muy ruidosos y con un gran poder de activismo, como eran los grupos de la supremacía aria, a los cuales vamos a empezar a dedicar un tiempo, así como a grupos de supremacía negra, como eran los Black Panthers, ¿no? Es decir, esta conducta totalitaria no es exclusiva de un solo segmento. Se empieza a haber conductas cada vez más extremistas y este tipo de pensamientos en distintos sectores de la sociedad de Estados Unidos, en un momento de gran tensión interna y externa. Pues me parece una excelente presentación de lo que parece, si no me equivoco, es como una nueva era que empieza en estos años de los 60 y que va a traer consigo una serie de cambios que van a transformar por completo a las sociedades occidentales y también van a tener réplicas en otras partes del mundo, ¿no? Que seguramente abordaremos también en esta sección cuando llegue el momento. Te agradecemos mucho, Ricardo López Gotti, como siempre, que nos hayas atendido y te invitamos a hacerlo la semana que viene. Bueno, muchas gracias y como siempre un gran saludo para la audiencia de Radio Sefarad.